Que el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Amén. Qué bueno. Como el pastor dijo, terminamos el capítulo 10, vamos entrando al capítulo 11, la pasión. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una corta oración. Y ya sabemos que hemos orado, pero nunca está mal orar un poquito más, ¿verdad que eso? Amén. Buen Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, nos allegamos en esta noche una vez más, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que tú acomodes nuestros pensamientos, que estemos todos en un mismo espíritu, Señor. Oh Padre Celestial, pasa el carbón encendido por mis labios, Señor, para que cada palabra comunicada, Señor, venga directamente de tu trono, Señor. Abre nuestros corazones, Padre Celestial, para poder recibir la misma con gozo y alegría, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Pues en el día de hoy no hay repaso, porque ya estamos comenzando un capítulo nuevo. Amén. Y yo creo que nos merecemos un aplauso. Amén. Porque ya pasamos el número 10. Ahora comenzamos el capítulo número 11. Y vamos rapiditamente al libro de Mateo. En nuestras Biblias, Mateo capítulo 26. Y vamos a leer del 1 al 5. Mateo 26, del 1 al 5. Hermana Marilyn, ¿usted tiene la lectura disponible? ¿Y tiene micrófono? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén, gracias. Letra A, preparativos para la muerte. Estamos en el libro de Beacon. Para los que tienen el libro actual, estamos en el capítulo 11 y la página es la 236. Luis Fuentes, quiero que lea los primeros 2 párrafos. Preparativos para la muerte. Número 1. Preliminares. Letra A. La perspectiva. Mateo 26 del 1 al 2. Por última vez encontramos la fórmula cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, que ocurre al final de los 5 grandes discursos de Jesús en Mateo. Cuando hubo acabado es kai egeneto, una expresión de la Septuaginta encontrada generalmente en Lucas, pero que Mateo usa solo en esta fórmula. Sigue. 3 veces Jesús había predicho su pasión. Mateo 16, 21, Mateo 17, 22 al 23, Mateo 20, del 17 al 19.
ahora habla de su entrega con 2 días de anticipación. Siendo que Jesús comió la Pascua con sus discípulos el jueves, esto habría sucedido el martes. Parece que el maestro pasó el miércoles apartado, instruyendo privadamente a sus discípulos. ¿Será entregado, debería ser esta siendo entregado presente profético? Amén, hasta ahí. Gracias, hermano Luis. Por cuarta y última vez en este evangelio, nuestro Señor advirtió a sus discípulos acerca de que debería morir. Y esto está en Mateo 16, 21, Mateo 17, 23 y Mateo 20, 18. Su anuncio implicaba una estrecha relación entre la Pascua y su crucifixión. Ahora miren, este año la Pascua iba a hallar su verdadero significado. Vamos para Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12, del 1 al 13. Y le voy a pedir al pastor que lo lea. Si no lo tiene, pues, ok. Éxodo 12, del 1 al 13. Aquí estamos. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén, gracias, pastor. Usted ve aquí el Señor establece la Pascua. Amén, pues los judíos, especialmente Jesús, ¿cuántos saben que Jesús era judío? Jesús era judío y Jesús era observador, y no solo observador, él era cumplidor de la ley. Pues entonces Jesús tenía, por principio cumplir esa ley que Jehová le dio a Moisés para el pueblo israelita. Amén. Pues Jesús no iba a violar los preceptos de la ley. Amén. No los iba a alterar. Amén. Ahora tenían que comer ese cordero. ¿Por qué? Porque fue establecido ya desde el Éxodo.
Amén. ¿Alguien, estamos claros en lo que es la Pascua? ¿O alguien tiene alguna pregunta de lo que es la Pascua? Ok, pues vamos a seguir. Vamos para Levítico 23:5. Y lo voy a leer para avanzar. En el mes primero, a los 14 del mes, en cuanto las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora vamos para Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 16 del 1 al 2. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Por fin había llegado el Cordero Pascual. ¿Quién era el Cordero Pascual? Jesús, el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto, y pronto iba a ser inmolado. Los discípulos no sabían hasta ahora que Jesús sería crucificado durante la preparación de la Pascua, pues la fiesta comenzaba en la tarde del jueves con la muerte del Cordero Pascual. Jesús les avisa una vez más de lo que va a sucederle a él, para que ellos no se escandalicen, ni de que el Hijo del Hombre padezca, ni de que ellos hayan de padecer también. Vamos para 1 Corintios, capítulo 15, del 55 al 57. ¿Lo tienes, papito? Léelo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Cordero Pascual del Éxodo quitaba el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Hermana Wanda, usted dice que sí. ¿Quién más dice que sí? ¿Quitaba el pecado del mundo? Sí, esta pregunta es para los estudiantes. Yo sé que los pastores y las pastoras quieren tirar. Freddy, no lo quitaba. Hermana Wanda, micrófono. ¿Por qué el Cordero Pascual, usted dice que quitaba el pecado? Amén. Pues yo le voy a ayudar. El Cordero Pascual cubría, la sangre cubría. Amén. Ahora, no es lo mismo cubrir que limpiar, que borrar. Amén. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir al mundo como el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran totalmente borrados. Sí, pastor. Y añadiendo a eso, el sacrificio, lo habíamos hablado en estos pasados domingos, el sacrificio del Antiguo Testamento era tomado por obediencia a Jehová. Y Jehová premiaba esa obediencia. El animal moría y la sangre moría.
y era superficial la expiación del pecado. Por eso la profecía mesiánica dice que Él enviará el Mesías y será el Cordero inmolado, que ya estaba preparado para el sacrificio. Jesús ya, desde la creación, ya el plan salvífico de Jehová era enviar a su Hijo como Cordero ya inmolado. Era la Pascua perfecta. Amén. Y entonces, mire, vamos de nuevo a Mateo capítulo 26. Vamos para Mateo 26. Entonces aquí en el libro de Viken dice, será entregado. Debería ser, está siendo entregado. Presente profético. O sea, el original lo pone en presente. Es entregado por ser cosa segura y estar cercano. ¿Cuántos saben que en Dios no hay tiempo? En Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios es dueño del tiempo. Pues entonces Jesús puede decir, Él va a ser o voy a ser entregado. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del tiempo. Vamos a seguir la letra B. Sari. El complot. Los principales sacerdotes, los escribas y ancianos del pueblo convocaron al gran Sanedrín en Jerusalén. Ese era el cuerpo supremo judicial de toda la nación judía. Este grupo se reunió en el patio del sumo sacerdote Caifás, en ese cargo desde los años 18 al 36 después de Cristo. Sigue para otro párrafo, por favor. Estos tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño. La palabra original significa lazo o trampa, y de allí astucia, engaño y matarle. Querían evitar el hacerlo durante la fiesta para que no se hiciera alboroto, tumulto, desorden en el pueblo. Los sentimientos fanáticos siempre se excitaban mucho durante la Pascua, en la que se conmemoraba la liberación de los israelitas del cautiverio egipcio. Era una época cuando solo se precisaba una chispa para encender el fuego de la revolución contra el dominio romano. Esto lo sabían muy bien los líderes judíos. Ellos hubieran preferido esperar hasta que el 1.000.000 de peregrinos a la Pascua salieran de Jerusalén. Pero cuando Judas les ofreció la entrega de su maestro, evidentemente decidieron seguir adelante en ese momento. Amén. ¿Por qué usted cree que los líderes religiosos reunieron el Sanedrín básicamente en una reunión de emergencia? ¿Alguien ha pensado en esa toma? ¿Por qué fue que se reunieron de emergencia? Ok, número uno, ¿qué es lo que estaba aconteciendo en Jerusalén para esa época? La Pascua. Y entonces, en Jerusalén en esa época, vi quien acaba de decir que de visitantes nada más, por lo menos 1.000.000. Por lo menos 1.000.000. Y eso se añade encima de los judíos que vivían en Jerusalén. Pues entonces, de los capítulos anteriores, ¿qué hemos aprendido del pueblo judío? Ellos estaban esperando a un qué, a un Mesías. Y el Mesías que ellos estaban esperando, ¿venía manso y humilde? No. ¿Quién me puede decir cómo era, qué descripción tenía ese Mesías que ellos esperaban? Jorge Crespo.
Ok, yo pienso que ellos esperaban a un Mesías tan poderoso en riquezas. Bueno, poderoso en riqueza, pero ¿qué ellos estaban esperando? ¿Al hijo de quién? Al hijo de David. ¿Quién era David? El David era un guerrero. O sea que ellos estaban esperando un Mesías poderoso, un Mesías que iba a derrocar al gobierno romano totalmente. Ellos no estaban esperando un Mesías que venía a sanar al pueblo y a liberarlo de sus pecados. El pueblo judío, y hasta el día de hoy, ellos no piensan en heredar el cielo. Ellos piensan totalmente terrenal. Amén. Por eso es que ellos estaban esperando al hijo de David que venía como guerrero. Sí, pastor. Sí, y si hemos seguido las clases que hemos estado siendo enseñados, los celotes, los fariseos, todas estas clases que trabajaban junto con el gobierno judaizante, muchos de esta gente eran bien hipócritas, eran personas, se les puede decir lambeojos, lambones, como se llaman hoy en día, porque ellos, aparte de que estaban esclavizados por el gobierno romano había creado un gobierno judaizante para tenerlos a ellos, tú sabes, como el jamón del sándwich. ¿Entiendes? O sea, que aparte de que el gobierno el Sanedrín y todos el séquito de hipócritas, ellos mismos martirizaban al pueblo judío, el Sanedrín, los judíos martirizaban a los judíos y por ende el gobierno romano martirizaba al pueblo judío en general, en todas las áreas. Hemos estudiado que las finanzas, ya tú sabes que eran esclavos de los impuestos. Aparte de todo lo que la ley ejercía, el pueblo judío quería un libertador. Y eso era lo que estaban esperando ellos. Un libertador que los librara del yugo de la esclavitud romana. Amén. Totalmente excelente, pastor. Mire, en el mismo momento que Jesús advirtió a sus discípulos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos estaban reunidos en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, para planear su estrategia. Querían arrestar engañosamente al Señor y darle muerte, pero no consideraban prudente hacerlo durante la fiesta. Temían que el pueblo reaccionase violentamente contra su ejecución. Imagínense el salpa afuera que se hubiese formado si ellos le hubiesen echado mano a Jesús en presencia de las multitudes de judíos. La fama de Jesús se había propagado. Y ellos básicamente, la mayoría de judíos no sabía el plan de Jesús. Ellos lo veían como que, wow, si este es el Mesías, lo que yo he aprendido del Mesías, lo que me han enseñado, amén. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se nos enseña. Tenemos que medir todo bajo el lente de la palabra del Señor para poder refutar o aceptar la enseñanza. Amén. Es increíble que los guías religiosos de Israel tomasen la iniciativa de tramar la muerte de su Mesías. O sea, porque ellos no le reconocían como tal. Deberían haber sido los primeros en reconocerlo y entronizado. Si los judíos hubiesen atesorado Isaías 53, que habla del padecimiento del Mesías, o en el Salmo 22, se hubiesen dado de cuenta que Jesús era el Mesías. Vamos a continuar. Papito, continúa la lectura.
¿Estamos claros en el punto número 1, preliminares? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Ok. El ungimiento en Betania. Juan 12, 2 a 8. Coloca esta unción. No debe confundirse con la de Lucas 7, 36 al 50. Ve allí los comentarios. 6 días antes de la Pascua. Eso sería viernes o sábado por la noche precediendo a la semana de pasión. Pero Marcos y Mateo lo registran aquí, justamente a la cabeza de la entrega. Es mejor seguir la cronología de Juan, donde la conexión del tiempo es más precisa. Andrew sugiere la solución más satisfactoria del problema, un examen más minucioso de Mateo y Marcos muestra que su relato de la cena está entre paréntesis. La razón para esto es que ellos querían mostrar que fue la unción lo que precipitó la acción de Judas al acudir a los principales sacerdotes. Plumer está de acuerdo con esta deducción cuando escribe: evidentemente debemos suponer que el propósito fue una consecuencia de este incidente. Amén. Gracias, papito. Después te voy a llamar para que continúe. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer, María, hermana de Lázaro, Juan 11, 2, y derramó un frasco de perfume carísimo sobre la cabeza de Jesús, como diciendo que no había nada que fuese demasiado bueno para él. Sí, pastora Yaro, ¿tiene micrófono? Sí. Sí, estoy medio acelerado hoy. Vamos para Mateo capítulo 26, del 6 al 13. Léelo, Jorge Crespo, léelo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto solo podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha dicho, I can't read this, pues ha dicho conmigo una buena obra, ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me siempre me tendráis, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, pero memoria de ellos. Amén. Gracias, Jorge, por ese esfuerzo magno. Amén. El ungimiento de María, la hermana de Lázaro, como dice en Juan 11:2, no se puede confundir con el de Lucas. Amén. No se puede confundir. ¿Por qué? Porque el relato de Lucas, de un caso parecido pero diferente, Jesús aprovecha la ocasión de ser ungido para contar una parábola sobre el perdón. Lucas 7,
del 39 al 50. Aproximadamente un año antes de su muerte, Jesús estaba cenando en casa de Simón el fariseo, que arrogantemente se había negado a ofrecerle el respeto y la hospitalidad habituales a su invitado. Mientras que una mujer pecadora unge los pies de Jesús, mostrándole su amor y agradecimiento. O sea que estas dos parábolas no se pueden confundir. Amén. ¿Estamos claros? O sea que en Lucas 7, 39 al 50 no se está ungiendo a Jesús para su muerte. Amén. ¿Estamos claros en eso? Amén. Sigue, papito. La unción sucedió en Betania, a unos 3 kilómetros de las afueras de Jerusalén de Almapa, en casa de Simón el leproso. Simón era un nombre muy común y el hombre puede haber sido curado de la lepra por Jesús. Vino a él una mujer. Juan la identifica como María, la hermana de Marta, con un vaso de alabastro. El griego simplemente dice alabastron. Arndt Gingrich definen esta palabra con el significado siguiente: alabastro, entonces un frasco de alabastro para unción, vaso que tenía el cuello largo que se rompía para usar el contenido. El ungüento era de gran precio, literalmente de pesado valor. Bien podían constituir los ahorros de toda su vida. Amén. Hazte una pausa. Hazte una pausa. Pues entonces, María compra un perfume de alabastro. Eso era básicamente, hoy en día sería el salario de un año, año y medio, o tal vez podía representar el ahorro de toda la vida de un obrero común. Amén. So, imagínese la clase de estima y la clase de honra que María le tenía a Jesús. Eso nos debería de hacer pensar a nosotros la clase de estima que nosotros deberíamos de tener para nuestro maestro. Y muchas veces le queremos entregar las sobras y las migajas. Amén. Y no estoy hablando financieramente, porque yo sé que aquí hay gente humilde que no tienen los medios. Pero tu tiempo es valioso para el Señor. Tu tiempo es como ese frasco de alabastro para el Señor. Y muchas veces decidimos gastar nuestro tiempo en cosas que no aprovechan. Por ejemplo, a mí me gustan los deportes. Me encantan los deportes, pero hay veces que tenemos que hacer sacrificios. Mire, yo he tenido una semana heavy duty. Lo que va de estos 2 días, mi esposa es la que sabe. Unos días terribles que trabajo casi hasta las 9 de la noche. Yo sé que papito sabe lo que yo estoy hablando. De tú empezar temprano y que no se te acabe el día y que las horas no te dan. Pero cuando yo estaba estudiando esta lección, yo dije, wow, para mí fue una cachetada. Yo dije, sí, yo soy proveedor, sí, lo reconozco y tengo mi asunto que atender. Pero mira, me vi así por llamar al pastor para cancelar esta clase. El enemigo es un mentiroso. Amén. El enemigo es un mentiroso. Si esta mujer, que cuando Jesús llegaba a casa de Lázaro, ella lo que quería estar era a los pies del maestro. Y entonces Marta, con el espíritu de servidora, pero a veces tenemos que poner al lado el servicio y poner nuestro corazón y nuestro tiempo al servicio del Señor. Amén. Pues sí, pastor. Sí. Y eso es lo que estamos predicando. La semana pasada decíamos
que ya ese sacrificio del Antiguo Testamento no sirve. Ese sacrificio moría, la sangre moría. Hoy en día, el Cordero inmolado se sacrificó en esa cruz, derramó su sangre que todavía está viva por nosotros. Ahora, nosotros, nuestro sacrificio, como dice el apóstol Pablo, nuestro culto racional comienza en nuestro corazón, sacrificando nuestro orgullo, nuestra mente, nuestro pensamiento, el cansancio, porque el enemigo va a querer tomar ventaja del sacrificio que le pertenece a Jehová Dios. Sacrificar todo lo que nosotros hacemos, el cansancio para poder terminar la reflexión, el cansancio para poder ensayar, el cansancio para poder prepararnos para predicar, el cansancio para poder prepararnos para lo que tenemos que hacer durante los días que vamos a recoger, a dar la comida. Es un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén, amén, excelente. Papito, continúa. Dios usó a Sari hoy. Yo le mandé un texto, ¿vamos para la iglesia? Me dice, sí. Cuando llegué yo dije, yo estoy muerto, pero vamos. Praise God, aleluya. Amen. Gracias, Padre. Y lo derramó sobre la cabeza de él. No se lo fue aplicando gota por gota, como generalmente se usa un perfume costoso, sino que rompió el cuello delgado del frasco. Y con el abandono del amor y la devoción derramó su contenido sobre la cabeza del maestro. Juan 12:3 dice, ungió los pies de Jesús. Era costumbre ungir tanto la cabeza como los pies. Por eso, naturalmente, hizo ambas cosas. Estando sentado a la mesa, quiere decir, o debería traducirse, mientras estaba reclinado. Amén. Praise God. Gracias, papito. O sea que ella no escatimó el precio de ese perfume. ¿Ah? Ella no escatimó, como dice la pastora Yaro. She didn't have a price for price. Ella derramó todo lo que tenía, todos sus ahorros, para ungir al Mesías. ¿Usted cree que María estaba conectada a la vid? Estaba totalmente conectada a la vid. ¿Por qué? Porque se dio de cuenta que esta era la única oportunidad que ella iba a tener para derramar, derrochar todo lo que ella tenía para ungir a su Mesías. Te lo digo, yo cuando estaba sacando esta clase, yo le decía a Marilyn, de vez en cuando iba al cuarto a ella estaba trabajando en su refrigerador, y yo le decía, mira, tócame la cabeza. Préstame eso. Mira, Elio, y mira lo que cuesta la vaina esta, mira. Mira, déjame leer esto para que aprendamos esto. Mira esto. ¿Cuánto valía 300 denarios? Un denario, como tú dijiste, creo que en una clase tú lo habías dicho, era el salario de un trabajador común por un día. Un denario. Y un día de trabajo. Por lo tanto, 300 denarios equivalían aproximadamente a un año de salario. Hoy en día, si el salario diario mínimo fuera unos $50 al día, que esto tú sabes que un trabajador por ahí común se gana $150 al día. Bueno, ¿llegará a eso? Vete a buscar a uno de estos que están en Home Depot, que te van a pedir 200 y te van a decir, y también necesito lonche. ¿Ah? Y ¿Verdad que sí, lonche. papito? Bueno, pues imagínate, este tipo aquí
dice que el salario mínimo fuera si fuera $50 al día, entonces 300 días por 50 son $15,000. En otras culturas o regiones podría ser equivalente a $10,000 o hasta $30,000. Entonces, ¿qué era exactamente el perfume? El vaso era de alabastro, un frasco de piedra traslúcida, fina y costosa, usado para guardar perfume. El vaso era una cosa, pero el perfume era otra. El contenido era nardo puro. Eso parece una canción. Perfume de nardo. Un perfume aromático extraído de una planta del Himalaya, traído a Israel por rutas comerciales, lo que lo hacía muy exótico y lujoso. Conclusión, el perfume que la mujer derramó sobre Jesús tenía un valor altísimo de más de 300 denarios, equivalente a un año de salario, y representaba una entrega, míralo como dice extravagante y total de esta mujer. O sea, como dice Vico, que no fue por gotita por gotita. Sí, Pastora Yarolín. Esta es la mujer que se sentaba a los pies del maestro, como dijo el maestro, el pastor Helio, para escuchar todas las palabras que iban a salir de la boca de él. Queriendo decir, ella estaba muy pendiente, y no nos podemos olvidar que después de ese suceso, el hermano de ella muere, Lázaro. Y Jesús va donde ella. Dice que Jesús lloró juntamente con esta familia. Y su hermano, que estuvo muerto por 4 días, que ya apestaba, salió de la tumba y volvió. Ella estaba más que agradecida, que nada tenía precio para su maestro. Nada. Y eso sucede cuando uno es agradecido con Dios y con Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Porque sin Jesús no vamos a entrar al cielo, mi hermano. Amén. Totalmente de acuerdo. Y como dije anteriormente, María estaba totalmente conectada a la vid que es Jesús. ¿Estamos conectados a la vid? No conteste. Los 4 evangelios presentan un relato de cuando Jesús fue ungido por una mujer con un costoso frasco de perfume. Mateo 26, 6 al 13, Marcos 14, del 3 al 9, Lucas 7, del 36 al 50, Juan 12, del 1 al 8. Mateo y Marcos relatan el mismo evento, pero no dan el nombre de la mujer. Lucas habla de una mujer diferente, a la que tampoco nombran. En una ocasión diferente y en otra situación, Juan identifica a la mujer como María de Betania. Juan 11, 2, hermana de Marta y Lázaro. Para entender la importancia de que Jesús haya sido ungido en estas 3 situaciones, vamos a analizar cada relato por separado y luego vamos a comparar y establecer las diferencias para llegar a una conclusión. La unción de Jesús en Mateo tiene lugar 2 días antes de la Pascua en el pueblo de Betania y en la casa de Simón el leproso. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mateo 26, del 6 al 7. En el Evangelio de Juan, la hermana de Lázaro, María, es la mujer que unge a Jesús con un perfume de alto precio en una cena en Betania. La historia es parecida a la de los otros evangelios, aunque esta unción tiene lugar 6 días antes de la Pascua. Y Judas es nombrado como el discípulo que se opone al desperdicio. El Judas. En esta ocasión, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Juan 12, 3. Jesús defiende a María de la crítica de Judas al señalar la oportunidad única que María tuvo. Porque los pobres siempre los tendréis
con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Juan 12, 8. La unción de María apunta nuevamente a la identidad de Cristo como Mesías Rey, pero también apunta a su humilde posición como Rey Siervo. Cuando María unge los pies de Jesús y luego los limpia con su cabello, ella está anticipando las acciones de Jesús en la última cena, cuando el Señor lava los pies de los discípulos y les enseña cómo amarse unos a otros a través de un servicio sacrificado y humilde. Juan 13, del 1 al 20. Número 4, los discípulos se enojaron. ¿Quién tiene el libro de Beacon? Hermana Wendy, léase los próximos 2 párrafos. Los discípulos se enojaron. La misma palabra que encontramos en Mateo 20, 24 y del 21 al 15. Por causa de este desperdicio, nos dice que Judas Iscariote era el que especialmente se había quejado. Parece que había enfurecido al ver semejante desperdicio. Mateo implica que todos los discípulos, Marcos dice algunos, tienen una mente materialista. Ellos no captaron nada de la fragancia de la devoción de María, simbolizada por el perfume. Pero Jesús defendió su acción, dijo: ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendréis pobres con vosotros. La historia lo certifica, pero Jesús pronto se iría. Entonces el maestro le explicó el significado de su acción. Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aunque tenía que morir sobre una cruz y no sentarse sobre un trono, todavía era el rey. Como María escuchaba con más cuidado, es posible que haya comprendido mejor su misión que cualquiera de los demás. Amén. Gracias, hermana Wendy. Los discípulos y Judas en particular, Juan 12, del 4 al 5, consideraron aquello como un gran despilfarro. Pensaban que mejor habría sido dar el dinero a los pobres. Jesús corrigió su distorsionada forma de pensar. Lo que ella había hecho no era un despilfarro, sino una hermosa acción. Los pobres pueden ser ayudados en cualquier momento, pero solo una vez en la historia del mundo pudo el Señor ser ungido para su sepultura. ¡Wow! ¡Qué privilegio tuvo María! Y también, Elio, si nos vamos a la escritura. Mira, Elio. No solamente fue un acto costoso, sino profético también. Porque era costumbre y respeto ungir la cabeza con aceite o con perfume. Pero esta mujer quizás tenía este perfumito, lo tenía por mucho tiempo y había invertido todo su dinero. Y el acto de ella ungir la cabeza es un acto profético antes de la muerte de Jesús. Amén. Y ahora que el pastor dice esto, Simón el leproso parece que se le olvidó lo que el Señor había hecho por él. No ungió sus pies, ni ungió su cabeza, mas la que estaba conectada decidió hacerlo. Amén. Por eso es que nosotros, miren, procuremos estar conectados para poder aprovechar cada oportunidad de ser canal de bendición.
Porque cuando usted es canal de bendición, usted tiene el cielo abierto. Porque estás conectado. Amén. O sea que Jesús le dio la gran oportunidad. Necesito mis gafas. A Simón el leproso, visitando su casa. Y él, por estar pendiente a otras cosas, perdió la oportunidad de ungirlo. Una oportunidad única. ¿Alguien puede repetir conmigo? Una oportunidad única. Una oportunidad única. Amén. So, vamos a vivir de hoy en adelante conectados al Señor, a la vid, para no dejar pasar una oportunidad única. Porque si la dejamos pasar, el Señor siempre va a levantar a otro. Así que no importa si tú no quieres. No es que Dios no quiera darte la oportunidad. Dios te quiere dar la oportunidad. Y Dios está para ti. Amén. ¿Qué puede decir? Dios está para mí. Pero está en nosotros en tomar la iniciativa. Amén. Si tomamos la iniciativa, esa oportunidad no se nos va a escapar de las manos. Amén. Me siento como que estoy predicando. Vamos a seguir. Los pobres pueden ser ayudados en cualquier momento, pero solo una vez en la historia del mundo pudo el Señor ser ungido para su sepultura. Había llegado aquel momento y solo una mujer solitaria con discernimiento espiritual lo vio. Creyendo las predicciones del Señor acerca de su muerte, se debió dar cuenta de que era ahora o nunca. ¿Alguien puede decir conmigo, es ahora o nunca? Y resultó que estaba en lo cierto. Aquellas mujeres que planeaban ungir su cuerpo después de su sepultura se encontraron frustradas por la resurrección. Esa historia se encuentra en Marcos capítulo 16 del 1 al 6. Así que vamos a procurar ser como María. Amén. Aunque usted sea un hombre, procure ser como María, que no deja que la oportunidad se le escape de la mano. Termina, papito, la lectura. Por su amor y lealtad, lo que María había hecho sería relatado todo el mundo para memoria de ella. Millones de copias de los evangelios en miles de lenguas han contado esta historia en todos los lugares donde ha llegado el evangelio, porque ella dio su todo, su nombre es inmortal. William Barclay llama al ungimiento de María la extravagancia del amor. En el relato vemos que hay ocasiones en que fracasa el sentido común de las cosas. Hay cosas que deben ser hechas cuando se presenta la oportunidad o jamás se harán. La fragancia de una acción amorosa dura para siempre. Gracias, papito. El Señor Jesús inmortalizó su sencillo acto de amor. Se contará en recuerdo de ella. Este acto de fe y de amor fue tan notable que los predicadores de Cristo crucificado y los escritores inspirados de la historia de su pasión no tenían otra alternativa que tomar buena nota de este pasaje. No hay trompetas que suenen tan fuertemente como el Evangelio eterno. Aunque el principal objetivo del Evangelio es el honor de Cristo, no por eso es completamente pasado por alto el honor de su santo siervo.
El recuerdo de esta mujer había de ser preservado al mencionar su fe y su piedad como ejemplo para otros siempre que se predique el evangelio. Hermano Félix. Preguntita, ¿Simón el fariseo y el leproso eran el mismo? No. Entonces este es otro caso diferente, el de Lucas 7:36. Correcto. Ok. Sí, acuérdate que la parábola de Lucas, o el relato, no la parábola, el relato de Lucas, vamos a ir para atrás, donde es que está al principio, Lucas 7 del 36 al 50, es diferente a la unción de María. Esto fue una mujer que lo ungió, y Jesucristo básicamente, la descripción que di, se trataba del perdón. Amén. No de la unción para la sepultura. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, o podemos proceder para el próximo punto? Sí, Pastor Ayaro. Esto termina diciendo que esta mujer, a donde se hable del evangelio, se va a hablar de esta mujer por lo que ella hizo. Y mira cómo es Dios, porque ahora vamos a hablar de la traición de Lázaro, dejándonos saber a nosotros, de Judas, dejándonos saber a nosotros, ¿van a ser María o van a ser Judas? I like that one. ¿En dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, como que me perdí ahorita en algo que dijiste. Cuando Félix hizo el comentario de Simón. Ok. Es que el derramamiento de perfume no era alusión para la muerte. Ok, sí. Ok, lo que se encuentra en Lucas. Lo que se encuentra en Lucas capítulo 7 no tiene que ver con la pasión de Cristo. Muy bien, perfecto. Es una historia de perdón, básicamente. Al que a muchos se le ha perdonado, mucho agradece. Amén. Pues vamos a entrar en la traición de Judas. ¿Quién quiere leer que no haya leído? Lee, Félix, ¿tú tienes el libro? Punto número 3, la traición de Judas. Ok, vamos para Mateo 26, del 14 al 16. Mateo 26, del 14 al 16. Léelo, Marilyn. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Punto número 3, la traición de Judas. Léelo, papito. Félix. Sí, lo tengo. La insaciable mentalidad de Judas Iscariote había reaccionado violentamente ante el desperdicio de casi el salario de un año. También Judas había esperado que Jesús estableciera su trono en Jerusalén, pero parecía que el maestro solo hablaba de su crucifixión y no de coronación. Es evidente que Judas había actuado con doble motivo: el de su voraz codicia y su desilusionada ambición política.
Algunos creen que él quería que Jesús se levantara abiertamente como rey y pensaba que la traición precipitaría el acontecimiento. Judas fue a los principales sacerdotes. En el momento, los mayores enemigos de Jesús, y le preguntó cuánto le pagarían por su traición, es decir, entregarles al maestro. Y ellos le asignaron. El griego dice, ellos le pesaron el uso de istemi por colocar en la balanza o colocar en el platillo. De aquí, pesar se encuentra solo en este lugar del Nuevo Testamento, aunque está en el griego clásico y la Septuaginta. El total llegaba a 30 piezas de plata. Se trataba del ciclo de plata. Esto equivaldría a los 120 denarios, que en moneda actual llegaría a unos $25. Ese era el precio de un esclavo. Lo que le da más fuerza a la palabra de Jesús en 20:28 y la declaración de Pablo en Filipenses 2:7-8. Gracias, hermano Félix. Entonces uno de los 12, esto es uno de los discípulos que había vivido con el Señor Jesús, viajado con él, visto sus milagros, oído sus enseñanzas y que había sido testigo del milagro de una vida sin pecado. ¿A quién se le hace fácil no pecar? Pues el milagro más grande es que Jesús vivió una vida sin pecar. ¿Cuántos han estado toda su vida en el Evangelio? Gloria a Dios, tenemos unos cuantos. Yo no he tenido esa dicha. Pero siguen siendo pecadores. A eso vamos. Es un privilegio. Es un privilegio si usted toda su vida le ha servido al Señor, se ha ahorrado múltiples dolores de cabeza, angustia, cárcel, azote, de todo. Tiene que tener el bolsillo lleno. Porque cuando uno está afuera, de verdad que el devorador te hace un roto en los bolsillos y se te va la lana. Amén. Pero en nuestra posición de, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque usted haya estado toda su vida, usted ha pecado. Amén. No hay ni uno. Ni uno bueno. Así que, mira, es tan grave la cosa que cuando el joven rico fue a decirle a Jesús, maestro bueno, Jesús sabía por dónde él venía. Amén. Eso era una adulación tremenda, pero como Jesús es el hermano, el Dios con nosotros, nuestro creador, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, él sabía por dónde venía el joven rico. Amén. Así que uno de los milagros más grandes es que él vivió su vida sin pecado. Una a quien Jesús podía llamar mi mejor amigo, el que comía mi pan. Vamos para Salmos 41, verso 9. Si usted tiene en la aplicación de su teléfono, busque la Nueva Traducción Viviente. O si lo tiene en el libro de texto, yo tengo la Reina Valera, pues lo tengo que buscar. Salmo 41, 9. Si usted lo puede conseguir, Nueva Traducción Viviente. Ok, léelo. 41, 9.
hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. O sea, gracias papito, o sea que Judas no era ningún extraño. Judas comía y mojaba el pan en el plato de Jesús. Eso es una de las cosas más íntimas. Yo no permito que otro hombre me venga a meter la mano en mi plato. Yo lo hago, yo meto la mano. Pero el pastor lo hace, porque yo le he dicho desde el altar, el pastor es mi amigo. ¿Entiende? Tenía que haber cierto grado de confianza. Amén. Tenía que haber cierto grado de confianza. Era el tesorero. Pero ya mismo en 10 minutos vamos a aprender que no importa el grado de confianza que tú tengas. Amén. No importa. Si tú no has reconocido a Jesús como tu Señor de tu vida, no tu maestro, el Señor de tu vida, el Dios de tu vida, hay consecuencias. Amén. Fue el que levantó su calcañal contra él, Hijo de Dios. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y se puso de acuerdo en vender a su maestro por 30 piezas de plata. Los sacerdotes le pagaron allí mismo un menospreciable total de alrededor de un mes de salario de un humilde jornalero. Es notable observar el contraste entre la mujer que ungió a Jesús en la casa de Simón y de Judas. Ella valoraba en mucho al Señor. Y mire por qué uso el Señor y para Judas, maestro. Póngase eso en la mente. Y de esta manera, uno que no había recibido más que bondades de parte de Jesús, emprendía a cumplir su parte de aquel terrible acuerdo. Ahora, vamos a explorar lo que Got Questions app. Y si usted no tiene ese Got Question, trate de conseguirlo. Amén. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Respuesta. Aunque no podemos estar absolutamente seguros del por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas son ciertas. Primero, debemos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, Juan 6:64, toda la evidencia en la Escritura señala el hecho de que él nunca creyó que Jesús era Dios. Y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías, como Judas lo entendía. A diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es el significado en muchas maneras, Judas nunca utilizó ese título para Jesús y en cambio lo llamaba Rabí, a quien reconocía como solamente un maestro. Mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad, Juan 6:8, Juan 11:16, Judas jamás lo hizo y más bien parece haber permanecido siempre al margen de acuerdo a la narración bíblica. Esta falta de fe en Jesús es la base para todas las otras consideraciones descritas a continuación. Lo mismo puede decirse de nosotros si fallamos en reconocer a Jesús como Dios encarnado y por tanto el único ser que puede proporcionar el perdón por nuestro pecado.
y la eterna salvación que esto conlleva, entonces estaremos sujetos a otros problemas que se derribarán de una visión equivocada de Dios. Segundo, Judas no solo no tenía fe en Cristo, sino que tenía muy poca o ninguna relación personal con Jesús. Acuérdese, Jesús es Dios y Él es Dios de oportunidad. Amén. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Amén. Pues esto se mostró en la confianza. Jesús, siendo el Emmanuel, sabía que Judas lo iba a traicionar. Con todo y ese lo consideraba, de acuerdo a Salmo 41:9, como de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, como uno de sus mejores amigos. Sí, pastor. Sí, que creo firmemente que para que se... Porque mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué? O sea, son preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué Jehová no mató a Lucifer al principio y no hubiésemos ahorrado un montón de problemas? ¿Por qué Jesús no escogió a Judas? Es que los misterios son tan grandes, porque cuando leemos el Salmo 41:9, está ahí hablando claramente, proféticamente, acerca de lo que Judas iba a hacer. Segundo, Pedro en el libro de los Hechos también habla acerca de lo que sucedió con Judas, porque Pedro menciona en Hechos, según lo hablado por el profeta David, se cumplió lo que Judas iba a hacer. Tercero, yo añado esto a mi incógnita, que el Señor quiere enseñarnos a diferenciar entre lo verdadero y lo que es falso. Porque Jesús escogió a Judas, pero Judas nunca escogió a Jesús. Ahí es donde está el asunto. Jesús escogió a Judas. Y quizás, entonces, esto yo lo pongo también como parte de mi teoría. A lo mejor Jesús le iba a dar una oportunidad, mano. Y nunca la presión para que se cumpliera la profecía también. Amén. Del hombre, el hijo de perdición. Amén. 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 Donde vemos la misericordia de Dios, porque Judas tuvo oportunidad, muchas oportunidades. Él llegó a ver cosas que otras personas no vieron a Jesús hacer. Pero Amén. él nunca apreció, él nunca fue agradecido de quien estaba al lado de él. Y unfortunately, no todos los que salieron de Egipto eran israelitas. Y lo vemos ahora nuevamente con Judas. Y Elio, no hay nada peor que una persona que esté comiendo contigo en la mesa, dándote pescadito, pan sin levadura, vino del bueno. De momento el tipo se levanta por 30 trapos de piezas de plata a venderte, mano. Tú sabes. ¿Es posible que Judas estuviera endemoniado? Eso Lucas, si no me equivoco, Lucas dice que el diablo le entró, sí, que fue poseído por el diablo. Sí. Mire qué caripelado ese animal, que estando Emmanuel, el Dios con nosotros, posee a Judas. Sí, and then some. A eso vamos. Excelente. Cuando los evangelios sinópticos mencionan los 12, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, con pequeñas variaciones. Mateo 10, 2 al 4, Marcos 3, del 16 al 19, Lucas 6, del 14 al 16. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan siempre son los primeros en la lista. ¿Por qué? Porque son el círculo cerrado, el círculo interno de Jesús. Amén. Y eso lo aprendimos en las lecciones anteriores, lo cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo.
Adicionalmente, al examinar los evangelios, vemos que el único diálogo documentado entre dos menciona a Judas siendo reprendido por Jesús después de su reacción motivada por la avaricia hacia María. Juan 12, del 1 al 8. Cuando Judas niega su traición, Mateo 26, 25, y la traición misma, Lucas 22, 48. Tercero, Judas era consumido por la avaricia al punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también de sus condiscípulos. Como lo vemos en Juan 12, del 5 al 6. Judas bien pudo haber deseado seguir a Jesús simplemente porque vio la gran cantidad de seguidores y creía que podría beneficiarse de la ofrenda hecha por el grupo. Y esto también lo cubrimos en los capítulos anteriores. El hecho de que Judas era quien se encargaba de la bolsa de dinero indicaría su interés que tenía por él. Juan 13, 29. Adicionalmente, Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana y a tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación de Israel. Judas pudo haber seguido a Jesús esperando beneficiarse de su asociación con él, como el nuevo poder político reinante. Sin duda, él esperaba estar entre la élite gobernante cuando esto sucedería. Esto es posible. Esto son opiniones. It's not a fact, pero apunta a esto. Para cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir, no iniciar una rebelión contra Roma. Así que Judas pudo haber asumido, como lo hicieron los fariseos, que puesto que él no derrocaría a los romanos, él no podía ser el Mesías que estaban esperando. Acuérdense que los judíos, y lo hemos repetido over and over and over, los judíos lo que querían y esperaban era al hijo de David que viniera a derrotar al ejército romano. Hay algunos versículos del Antiguo Testamento que apuntan hacia la traición, algunos más específicos que otros. Aquí hay dos de ellos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Y esa es la versión Reina Valera, es Salmo 41:9. Ver su cumplimiento en Mateo 26:14 y 48:49. También, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de Jehová. Zacarías 11, del 12 al 13. Estas profecías del Antiguo Testamento indican la traición de Judas era conocida por Dios y que fue soberanamente planeada de antemano como el medio por el cual Jesús había de ser llevado a la muerte. En Mateo 27, del 3 al 5, hay que ver para ver el cumplimiento de la profecía de Zacarías. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión? Si no, pues el pastor Luis con nosotros. Wow, tremendo. Un aplauso para el pastor Luis. Ha sido una clase sumamente poderosa. Y mire, si usted estudia